Buenos días jóvenes. Continuamos con el desarrollo del capítulo 6, exactamente en el tema desarrollo de escalas. La investigación de mercados requiere asignar a una respuesta algún tipo de medida, clasificación o intervalo. Un ejemplo sencillo de medición de la escala nominal que se usa para establecer la identidad de un elemento de la encuesta. Por ejemplo, los encuestados de sexo masculino se designan con el número 1 y los del sexo femenino con el número 2. La escala también implica colocar cada respuesta en algún tipo de continuo. Un ejemplo común es la escala Likert, que pide a los encuestados que indiquen si están totalmente de acuerdo con una afirmación, totalmente en desacuerdo o si sus actitudes caen entre estos dos extremos. En un proyecto de investigación en varios países es importante tener equivalencia escalar, que significa que los encuestados de distintos países con el mismo valor para determinada variable reciben calificaciones equivalentes en la misma pregunta de la encuesta. Incluso con técnicas estándar de recolección de datos, la implicación de una técnica específica puede diferir de un país a otro. Matthew Draper, vicepresidente de Total Research Corporation con sede en Nueva Jersey, cita un sesgo escalar con un problema importante. Hay diferencias significativas en la forma en que las personas usan las escalas, por lo que los datos de investigación basados en escalas como clasificar las utilidades de los productos en una escala de 1 al 10 están con frecuencia atestados de sesgos que ocultan la verdad. Por ejemplo, aunque la escala estadounidense típica iguala a un número alto como 10 con el mayor o mejor y a 1 con el menor, los alemanes prefieren la escala de la 1, que es el mayor o mejor. Además, aunque las preguntas de las encuestas estadounidenses relacionan con los gastos, proporcionan una serie de cifras, los alemanes prefieren las oportunidades de proporcionar una respuesta exacta. Entonces, otra vez nos volvemos a encontrar con las diferencias entre los países. Por ende, si en Estados Unidos la escala es de 1 al 10, cuando 10 es el más importante, en Alemania es del 1 al 10, donde el 1 es el más importante. Esa es la inversa. Ok, muestreo. Otro aspecto de la investigación, muestreo. Al recolectar datos, los investigadores no pueden aplicar una encuesta a cada persona del grupo designado. Una muestra es un subgrupo selecto de una población que es representativa de la población total. Los dos tipos más conocidos de muestras son las muestras aleatorias y las no aleatorias. Una muestra aleatoria se genera siguiendo reglas estadísticas que aseguren que cada miembro de la población bajo estudio tengan la misma oportunidad o probabilidad de ser incluidos en la muestra. Los resultados de una muestra aleatoria pueden proyectarse a toda población con una confiabilidad estadística que reflejen el error del muestreo, el grado de confianza y la desviación estándar. Los resultados de una muestra no aleatoria no pueden proyectarse con confiabilidad estadística. Una forma de muestra no aleatoria es una muestra de conveniencia. Como su nombre lo indica, los investigadores seleccionan personas fáciles de alcanzar. Por ejemplo, en un estudio que comparó las actitudes de compra de los consumidores de Estados Unidos, Jordania, Singapur y Turquía, los datos de los tres últimos países se recolectaron de muestras de conveniencia reclutadas por un conocido investigador. Aunque los datos obtenidos de esta forma no están sujetos a inferencias estadísticas, pueden ser adecuados para abordar el problema definido en el paso 1. Por ejemplo, en este estudio los investigadores identificaron una clara tendencia hacia la convergencia cultural de las actitudes y hábitos de compra a través de países industriales modernos, industriales emergentes y en desarrollo. En conclusión,
nos está diciendo que la aleatoria y la no aleatoria. La aleatoria es mucho más confiable casi en todas las partes del mundo porque se hace de una pequeña muestra que la tendencia será casi generalizada al obtener el resultado. Pero está también la no aleatoria que se hace en países ya identificados y también con proveedores o clientes ya específicos, ya determinados. Puede ser por algún nivel económico, por algún comportamiento social o por alguna tendencia académica, por decir algo, ¿no? Entonces, a eso se refiere cuando es la no aleatoria. Para obtener una muestra por cuotas, el investigador divide a la población bajo estudio en categorías, tomando una muestra de cada categoría en términos. El término cuota se refiere a la necesidad de asegurarse de haber elegido suficientes personas en cada categoría para reflejar la composición general de la población. Por ejemplo, suponga que la población de un país se divide en 6 categorías según su ingreso mensual de la manera siguiente. Ahí tienen el porcentaje de la población y el ingreso mensual en la página 207 para que le echen un ojito. Si se asume que el ingreso es la característica que distingue adecuadamente a la población con propósitos de estudio, entonces una muestra por cuotas incluirá encuestados con diferentes niveles de ingreso en la misma proporción como se presentan en la población, es decir, 15% con un ingreso mensual de 10 a 19, etc. Posterior a ello, que ya hicimos el paso de la investigación, ahora iríamos al paso número 7, donde se da el análisis de datos. Acuérdense que son 8 pasos y vamos por el 7º. Los datos recolectados hasta este momento deben estar sujetos a alguna forma de análisis si se desea que sea útiles para los encargados de la toma de decisiones. Aunque un análisis detallado está fuera del alcance de este libro, es recomendable presentar un resumen. En primer lugar, los datos deben prepararse. A veces se usa el término limpiarse. Antes de realizar cualquier análisis, así como registrarse y almacenarse en un sitio central o base de datos, cuando la investigación se ha realizado en diversas partes del mundo, el redondeo de los datos plantea ciertas dificultades. Los datos son comparables a través de las muestras de tal manera que pueda llevarse a cabo un análisis de múltiples países. En ocasiones se requiere cierta edición. Por ejemplo, algunas respuestas faltan o son difíciles de interpretar. A continuación, los cuestionarios deben codificarse. En pocas palabras, la codificación consiste en identificar a los encuestados y las variables. Por último, se requiere cierto ajuste de los datos. Acuérdense que aquí ya estamos en el análisis de datos y vamos a utilizar algunos programas, ¿verdad? Programas tecnológicos para poderle dar solución a este tipo de análisis. Por tanto, nos dice, el análisis de datos continúa con la tabulación, es decir, la disposición de los datos en forma de tabla. Investigadores pueden desear determinar diversas cosas: la media, la mediana y la moda, el intervalo y la desviación estándar, y la forma de la distribución. Por ejemplo, curva normal para variables con escala nominal, como masculino y femenino. Puede realizarse una simple tabulación cruzada. Por ejemplo, suponga que Nielsen Media Research encuestó a jugadores de videojuegos para determinar qué opinaban de los productos, por ejemplo, bebidas gaseosas y anuncios, por ejemplo, un cartel de un teléfono celular que vienen con los videojuegos. Nielsen podría usar una tabulación cruzada para examinar por separado las respuestas de sujetos masculinos y femeninos y ver sus respuestas diferían significativamente. Si las respuestas de los sujetos femeninos fueran iguales o más positivas que las de los sujetos masculinos, las empresas de videojuegos podrían usar esta información para persuadir a las empresas de productos de consumo que paguen para ofrecer productos selectos dirigidos a mujeres. Como partes integrales del juego, los investigadores también pueden usar diversas técnicas estadísticas
bastante sencillas como verificación de hipótesis y las pruebas chi cuadrada. Además, se usa el análisis avanzado de los datos, el análisis de varianza, ANOVA, el análisis de correlación y el análisis de regresión. Perdonen, jóvenes, que tengo tanto movimiento, pero creo que un zancudo me está comiendo. Perdonen. Si el investigador está interesado en la interacción entre variables, es posible usar técnicas de interdependencia, como el análisis factorial, el análisis de conglomerados y el escalamiento multidimensional, MDS por sus siglas en inglés. El análisis factorial se usa para transformar grandes cantidades de datos en unidades manejables. Los programas especializados de cómputo llevan a cabo la reducción de datos extrayendo algunos factores significativos que subyacen a las actitudes y percepciones de una multitud de respuestas de encuestas. El análisis factorial es útil en estudios de segmentación psicográfica, en estudios de segmentación psicográfica. Además, se usa para crear mapas perceptuales. En esta forma de análisis, las variables no se clasifican como independientes o independientes. A las personas se les pide que califiquen los beneficios de productos específicos en escalas de 5 puntos. La tabla 6.5 muestra una escala hipotética de que Nokia podría usar para evaluar las percepciones de los consumidores sobre una nueva combinación de teléfono celular y reproductor de música digital. Aunque la escala mostrada en la tabla 6.5 enumera 10 características, beneficios, el análisis factorial generará ponderaciones de factores que permiten al investigador determinar 2 o 3 factores que dan sustento a los beneficios. Por ese motivo, se dice que el análisis factorial ocasiona la reducción de datos. En el caso de N-Gate, el investigador podría nombrar los factores como fácil de usar y sofisticado. La computadora también generará puntajes factoriales para cada encuestado. El encuestado 1 podría tener un puntaje factorial fácil de usar de 35. El encuestado 2 podría tener 42, etc. Cuando se promedian las puntuaciones factoriales de todos los encuestados, es posible determinar la posición del teléfono reproductor de música de Nokia en un mapa perceptual que hacen determinación similares para otras marcas de teléfono celular. Cuando hablamos de un mapa perceptual, estamos hablando de la percepción que se puede tener en determinado mercado al cual nosotros estamos pretendiendo entrar o ya entramos y estamos viendo nuestro porcentaje de participación. El MDS es otra técnica para crear mapas perceptuales. Cuando el investigador usa el MDS, al encuestado se le asigna la tarea de comparar productos o marcas, un par a la vez, y evaluarlas en términos de similitud. Entonces el investigador infiere las dimensiones que dan sustento a los juicios. El MDS es muy útil cuando hay muchas alternativas entre las cuales elegir. Por ejemplo, marcas de bebidas gaseosas, dentríficos y automóviles. Y cuando los consumidores tienen dificultades para transmitir de manera verbal sus percepciones, para crear un mapa espacial bien definido es necesario usar un mínimo de 8 productos o marcas. Por ejemplo, suponga que un cliente usa una dimensión conceptual subyacente de imagen distintiva al evaluar la similitud de pares de vehículos utilitarios deportivos. La transición, la tabla 6.6, muestra una escala de juicios por comparación de 5 puntos para 8 modelos actuales de estos vehículos. La figura 6.3 muestra la posición de las 8 marcas de estos vehículos sobre la dimensión de imagen distintiva. Según un encuestado hipotético, la figura muestra que Infiniti y Volvo son las más similares, en tanto que Infiniti y Buick son los más distintos. Las respuestas ayudan a los expertos en marketing a comprender qué marca de una categoría específica, en este
Ejemplo, las marcas de vehículos utilitarios deportivos de transición están en competencia directa entre sí y cuáles no. Las respuestas se ingresan en una computadora que ejecutará un programa MDS. El resultado es un mapa perceptual como el que se muestra en la figura 6.4. Una vez que la computadora generó el mapa, el experto en marketing examina las posiciones de diferentes modelos de estos vehículos e infiere las dimensiones, que en este caso son comodidad e imagen distintiva. Un mapa de este tipo habría sido útil para Kia cuando la gerencia diseñaba la segunda generación de su vehículo utilitario deportivo de transición Sportage. La técnica de independencia evalúan la interdependencia de dos o más variables dependientes con una o más variables independientes. El análisis conjunto es un ejemplo de una técnica de dependencia que es útil en la investigación tanto del mercado individuales como de mercados globales. Continuemos el ejemplo del vehículo utilitario deportivo e imagine que el equipo de nuevos productos de Kia seleccionó una posición ideal en la figura 6.4. Ahora la tarea consiste en seleccionar las características específicas del producto que proporcionan ese posicionamiento. Los investigadores desean determinar la importancia relativa de las características sobresalientes de un producto en la toma de decisiones de los consumidores, es decir, la relevancia o importancia que los consumidores asignan a las cualidades o propiedades de un producto. Si la posición meta es un recorrido suave, similar al de un automóvil, al mismo tiempo que protege a su familia, el equipo debe determinar las características físicas relevantes del producto, por ejemplo, motor de 6 cilindros, sensores de volcadura, bolsas de aire laterales, tipo cortina y sistemas de posicionamiento global a bordo. Además, el equipo debe determinar otras características, por ejemplo, precio, millaje, garantía, etcétera, que los consumidores prefieran. Cada característica debe de estar disponible en distintos niveles, por ejemplo, garantía de 5 a 10 años. El análisis conjunto es una herramienta que los investigadores usan para comprender mejor la combinación de características que será más atractiva para los consumidores. Se asume que las características influyen tanto en la percepción como en las preferencias. La tabla 6.7 muestra una lista de posibles características. Hay un total de 36 combinaciones posibles en un enfoque de perfil completo. Cada una de estas combinaciones, por ejemplo, 6 cilindros, bolsas de aire laterales, de tipo cortina para las 3 filas de asiento, garantía de 5 años, $27,500, se imprime en una ficha y se les pide a los consumidores que las clasifiquen en orden de preferencia. Entonces, el análisis conjunto determina los valores o utilidades de los diversos niveles de características del producto y los registra gráficamente. Como el número de combinaciones puede abrumar a los sujetos y ocasionar fatiga, en ocasiones es preferible usar un enfoque de pares que les permita considerar dos características al mismo tiempo. Esto para poder dar respuesta a las necesidades y preferencias de los consumidores o clientes de nuestros productos. Una mejor investigación de mercado podría haber ayudado a Nokia en sus esfuerzos por mantener su liderazgo en el mercado global altamente competitivo de teléfonos celulares. Nokia se centró en la funcionalidad y las características de sus teléfonos, aunque los gustos y preferencias de los consumidores estaban cambiando a estilos vanguardistas y características como cámaras y grandes pantallas a color. Durante años, Nokia solo fabricó teléfonos conocidos como barra de dulce, puesto que los directivos creían que la forma era representativa de la marca. Nokia, la empresa, no ofrecía estilos de cubierta móvil, concha de almeja, deslizable o giratoria. Entre tanto, Sony, LG, Samsung y Motorola ofrecían nuevos diseños ingeniosos. En Europa, la participación en el mercado de Nokia cayó de 51% en 2002
a aproximadamente 33% en 2004. Nokia carecía del factor de estar a la moda, comenta el consultor de la industria Jack Gold. En realidad no fabricaban teléfonos con cubierta móvil, estaban un poco retrasados con la cámara y no estimularon su distribución. Estar de moda en el entorno de los consumidores es muy importante y los teléfonos eran aburridos. Anssi Banjoki, jefe de multimedia de Nokia, reconoce: no veíamos bien las advertencias en el mercado. La competencia destacaba factores como la riqueza de color y el tamaño de la pantalla. Eso es atractivo en el punto de venta y lo pasamos por alto. De hecho, cada cosa importante que nosotros pasemos por alto para poder posicionarnos en el mercado, eso nos va a cobrar factura y va a ser bien alto el cobro que nos va a hacer. Lo que pasó con Nokia, que lo obligó prácticamente a casi salir del mercado. Actualmente se está, como quien dice, haciendo una reingeniería y está ofreciendo ya productos con iguales características que la competencia o mejores características, a tal grado que ya está volviendo a ganar mercado a nivel del mundo la marca Nokia, ¿verdad? Entonces vamos a verle de repente dentro de poco un nuevo resurgir. Sin embargo, el no haber hecho caso a lo que el mercado demandaba en ese momento, le pasó una factura altísima a tal grado que casi lo hace desaparecer del mercado. Continuemos entonces con análisis comparativo y estimación del mercado de analogía. Una de las oportunidades peculiares en el análisis del marketing global es realizar comparaciones del potencial de mercado y rendimiento del marketing en diferentes mercados nacionales o regionales. Al mismo tiempo, una forma común de análisis comparativo es la comparación dentro de una empresa a nivel internacional. Por ejemplo, las condiciones generales del mercado en dos o más países pueden ser similares. De acuerdo con el ingreso, la etapa de industrialización o algún otro indicador, si hay una discrepancia significativa entre las ventas per cápita de un producto específico en los países, el experto en marketing podría cuestionarla razonablemente y determinar qué medidas deben tomarse. Primer ítem. Poco tiempo después de que George Fisher se convirtió en director general de Kodak, pidió una revisión de la participación en el mercado de la película a color. En cada país, Fisher se impresionó al saber que la participación en el mercado de Kodak en Japón era solo el 7% en comparación con el 40% en casi todos los demás países. La situación impulsó a Fisher a hacer una petición al representante comercial de Estados Unidos buscando eliminar las supuestas barreras anticompetitivas en Japón. Finalmente, la OMC falló en contra de Kodak. 2. Campbell domina casi el 80% del mercado estadounidense de sopas enlatadas. No obstante, el exdirector general de Del Morrison estableció metas de crecimiento agresivas para la empresa con base en cifras que mostraban que Campbell tenía solo una participación en el mercado del 10% en el resto del mundo. Perdón, jóvenes. 3. Las ventas por catálogo en Estados Unidos representan alrededor del 3% de las ventas minoristas en general. En comparación, las ventas por catálogo en Alemania representan el 5.8% de las ventas totales. Esto sugiere que hay una oportunidad de marketing para los catálogos en Alemania, ¿verdad? Estas son investigaciones por cuota. En estos ejemplos, los datos están en su mayor parte disponibles. Sin embargo, los expertos en marketing global descubren que ciertos tipos de datos deseados no están disponibles para un mercado nacional específico. Esto es especialmente cierto en los mercados nacionales en desarrollo.
Si este es el caso, en ocasiones es posible estimar el tamaño del mercado o la demanda potencial por analogía. Hacer una analogía es tan solo establecer una semejanza parcial. Por ejemplo, la industria de la publicidad y las computadoras en Estados Unidos tienen apodos geográficos. La industria de la publicidad se conoce mucho como Madison Avenue. Por tanto, que la frase Valle del Silicón es sinónimo de el Centro Industrial de Alta Tecnología de California. Imagine que alguien está familiarizado en el Valle de Silicon, pero nunca ha oído hablar de Madison Avenue. Una forma de explicar lo que significa este último término, es decir, el Valle de Silicon es a la industria de las computadoras, lo que Madison Avenue es a la industria de la publicidad. Afirmaciones como estas son analogías. La analogía elimina lo desconocido al destacar lo común de cosas distintas. David Arnold señala que hay 4 métodos posibles de pronosticar por analogía. Número 1, los datos están disponibles en un producto similar en el mismo país, ¿verdad? Como cuando hablamos de McDonald's, ¿verdad? Hablamos ¿qué? Hamburguesa. Bueno, ok. Ya por analogía. De ahí tenemos, los datos están disponibles en el mismo producto en un país similar. 3, los datos están disponibles en el mismo producto de un distribuidor independiente en un país vecino. 4, hay datos disponibles acerca de una empresa similar en el mismo país. El desplazamiento en series de tiempo es una técnica de analogía que se basa en el supuesto de que existe una analogía entre mercados en diferentes periodos. El método de desplazamiento en el tiempo es una forma útil de análisis de mercado cuando hay datos disponibles para 2 mercados en diferentes niveles de desarrollo. El método de desplazamiento en el tiempo requiere que un experto en marketing determine el momento en que los mercados están en etapas similares de desarrollo. Por ejemplo, el mercado de las cámaras instantáneas Polaroid en Rusia en el momento actual es comparable en el mercado de estas cámaras en Estados Unidos a mediados de la década de 1960. Por medio de la obtención de datos sobre los factores relacionados por la demanda de cámaras instantáneas en Estados Unidos en 1964 y en Rusia actualmente, así como la demanda estadounidense real en 1964, uno podría calcular el potencial actual en Rusia. Perdón. Entonces, por analogía, dirían a los estudiosos del marketing, dirían, este es el momento en producir y comercializar grandes cantidades de cámaras Polaroid en Alemania, porque en 1960 fueron el boom en Estados Unidos y actualmente están siendo el boom en Alemania. Por analogía, entonces, los mercadólogos dirán, vamos a producir en serie para poder aprovechar esa oportunidad de mercado que se encuentra en Alemania, ¿verdad? Y el paso número 8, ¿verdad?, que es la presentación de los resultados. El paso número 8 lo vamos a continuar desarrollando en otro video, jóvenes. Es un gusto saludarles. Dios les bendiga. Estamos en contacto. Recuerden, hay que hacer un esfuerzo para poder salir adelante. Así que les sugiero esforzarse para que Dios les dé la bendición de salir adelante. Cuídense, los quiero mucho. Estamos en contacto.